Filipenses 1, vamos a leer del versículo 12 al 18. Filipenses 1, del 12 al 18. Vamos a ponernos de pie, por favor. Filipenses 1, 12 al 18. Filipenses es uno de mis libros favoritos y podemos aprender tanto que hay en unos cuantos versículos. Por ejemplo, acá, si a mí me pidieran escribir algo que ayudara a alguna iglesia de bendición en tan pocas palabras, por ejemplo, de aquí del versículo 12 al 18, ¿qué pudiera yo decir? ¿Qué pudiéramos nosotros escribir? Pero no cabe duda que el Espíritu Santo llenó a Pablo para poder escribir estas cartas y gran parte del Nuevo Testamento. Y qué bendición que lo tenemos hasta nuestros días, lo podemos leer, podemos disfrutarlo. Por ejemplo, cuando alguien hace una comida, la otra persona va, lo come. El día de mañana vamos a tener el Día de Acción de Gracias aquí en la iglesia. Lo comemos, lo disfrutamos, vamos y le decimos a alguien más: wow, hubieras probado ese pavo, esos arándanos, esos elotes y los roles y el jamón. Tenemos ahí jamón ahumado y lo hubieras probado. Y dice: ¿y hay más? No, ya se acabó, todo está aquí en la panza, ya no se puede probar, amén. Pero por ejemplo esto, hubieras escuchado y leído, escuchado la carta que Pablo nos mandó. Oh, puedo escucharla, sí, mira, vamos a volverla a leer la siguiente semana y ahí está. Y la podemos volver a disfrutar y otra vez. Y eso quiere decir escudriñar, que podemos disfrutarla una vez, otra vez. Y qué bendición, amén. Filipenses, estoy dando esa larga introducción porque quizás no ha encontrado Filipenses, amén. Ok, Filipenses capítulo 1, 12 al 18, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Todos, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la palabra tuya, tu palabra, tu preciosa palabra, pueda seguir siendo predicada. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser parte del progreso del evangelio. Ayúdanos a participar, ayúdanos a poder llevar este bendito libro a otras personas. Te pedimos que si hay alguien que no es salvo aquí en este lugar o escuchando, te pedimos, Señor, que el poder del evangelio pueda causar convicción de justicia, de juicio, de traer en su corazón esa gran necesidad de pedirte y aceptarte a ti, Señor, salvación, porque no hay nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y Pablo está escribiendo, él escribe desde una prisión y dice ahí en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dice ahí: han redundado.
quiere decir que no se detuvieron, sino que siguieron adelante. Y además, no solamente siguieron adelante, pero como que llevaba más fuerza. Y es lo que Pablo está tratando de decir. Pablo está diciendo, aun cuando estoy aquí encarcelado, esto todo que ha sucedido ha servido para que el evangelio redunde, se multiplique, pueda ir más allá. Y eso lo entendemos como progreso. Progresar quiere decir que algo que nosotros estamos haciendo no se detuvo, sino siguió adelante. No solamente siguió adelante, ha ido creciendo, ha ido aumentando. Mañana vamos a progresar, amén. Vamos a progresar y le vamos a meter a este cuerpo que Dios nos ha dado unos cuantos kilos de más. Pero Dios no está hablando de que redundemos aquí, sino Pablo está hablando de que redundemos, que hagamos más, que progresemos en el evangelio. Para progresar en el evangelio tenemos que ser parte de, amén. No podemos ser parte del progreso si estamos afuera. Para que el evangelio progrese tenemos que participar, porque otra vez no podemos participar de afuera, tenemos que entrarle, tenemos que ensuciarnos las manos. Para que el evangelio progrese necesitamos del poder de Dios, porque si solamente lo hacemos con nuestras propias fuerzas, el evangelio no va a progresar, lo vamos a echar a perder. La primera cosa que podemos aquí ver es el progreso del evangelio. Y Pablo dice, quiero que ustedes sepan. Pablo estaba encarcelado y Pablo pudo haberles escrito una carta de tristeza. Pablo les pudo haber escrito una carta de tengan compasión de mí, no se olviden de mí, ay de mí. Pero Pablo estaba diciendo, no, aquí yo estoy en la cárcel, pero wow, el evangelio ha progresado, el evangelio sigue adelante. Hermanos, lo que necesitamos somos cristianos como Pablo, que aunque quizás parecen venir las pruebas, que no nos desanimemos. El diablo quiere que yo me desanime, amén. El diablo quiere que yo me achicopale, nueva palabra. El diablo quiere que yo tropiece. El diablo quiere que yo caiga. El diablo quiere que yo deje de hablar, que deje de predicar. El diablo quiere que yo diga, no, ¿para qué? ¿Para qué sigo adelante? Si todas estas cosas me están sucediendo y están pasando. Hay cosas en nuestra vida que no debo de ver la parte negativa, la parte mala, sino debo de ver la parte positiva. Debo de decir, ok, me pasó esto, yo no sé por qué me pasó, pero bueno, vamos a usarlo para el progreso del evangelio. Un misionero estaba escribiendo hace 2-3 días, no tiene poco, y él estaba diciendo, a veces no sabemos por qué pasan las cosas. Nuestros hijos perdieron sus pasaportes, ya no van a ir allá al otro lado del mundo. Y bueno, quizás es para que se queden y el evangelio progrese. El evangelio siempre debe de progresar. Dice Juan, es necesario que yo mengüe, pero que él ¿qué? Crezca, que él sea exaltado, que él sea anunciado. Vemos aquí el beneficio de la obra, debajo del progreso, el beneficio de la obra. Vean lo que dice el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí, ¿en qué? En beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. El evangelio, para que progrese, yo debo de seguir adelante y predicar, porque Pablo dice, yo quiero ir con Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir mucho mejor. Pero dice, pero si yo tengo que seguir en este mundo,
Unos dirían mundo cruel, que no es tan cruel. Pero Pablo dice, si yo tengo que seguir en este mundo, entonces para mí resulta en beneficio de la obra. Yo quiero que la obra se beneficie por causa mía. Amén. Ahora, pregunta, ¿se está beneficiando la ICB por causa de usted? ¿Por causa mía se está beneficiando la obra? ¿O estoy siendo de un mal testimonio? ¿O estoy siendo de piedra de tropiezo? ¿O estoy siendo alguien que no ni va para atrás, ni va para adelante, ni nada? Ahí está, estancado. Pablo dice, si yo me voy a quedar aquí en este mundo, me voy a asegurar que la obra se beneficie. Y cuando la obra se beneficia por causa mía, el evangelio progresa. Amén. Si la obra se beneficia por culpa mía, por culpa de que vine a ganar almas, 3 son salvos y se beneficia la obra, entonces el evangelio está progresando. Amén. Pero si porque yo no vine a ganar almas, 3 no son salvos, entonces ¿se benefició la obra? No, ¿verdad? Me quedé allá en casa, no fui a Tepalcingo, no fui a Tlaltenango. El sábado vamos a ir a Tepalcingo, hermanos, amén. No hay mucho lugar, apúntese. Si tiene carro, traiga su carro. Pero si yo no hago algo para la obra de Dios y no se beneficia, el evangelio no está progresando. Ahora, Dios no me necesita. Pero dice ahí en Hebreos, ni a los ángeles se les ha dado esta bendición de predicar la palabra de Dios. Entonces vemos que el evangelio tiene que progresar, el beneficio de la obra. También lo bueno de la carrera. Vean lo que dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1, versículo que a mí me gusta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Lo bueno de la carrera. ¿Cuál carrera? Pablo está diciendo, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra. El progreso no tiene que ser algo lento. Ahora Pablo en Hebreos 12, él dice, corramos con paciencia, y está hablando de nuestra propia vida. Está hablando de que seamos pacientes en esta vida que estamos viviendo en este mundo. Corramos con paciencia, pero el evangelio tiene que ir rápido, amén. Hay una urgencia. No podemos nosotros quedarnos y decir, ay, es que la obra tiene que ir tranquila porque Dios dice que corramos con paciencia. Él está hablando acerca de nuestra vida, pero el evangelio tiene que correr. Pablo dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Lo bueno de la carrera es que nosotros podemos participar en ella. Tercero, aquí debajo del progreso del evangelio, la batalla de la carrera. Segunda de Timoteo nos habla Pablo. Vea lo que dice ahí segunda de Timoteo acerca de esta batalla. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está diciendo, esta batalla que yo he participado, me he asegurado que fuimos hacia adelante, que corrimos la buena carrera, que luchamos la batalla, que no nos echamos para atrás, de tal manera que para que el evangelio progrese, tengo yo que ser un buen soldado y asegurarme que estoy bien preparado, asegurarme que estoy listo para presentar defensa, listo para sacar la espada, listo para enfrentarme, porque estamos en una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual. No nos podemos sentar, cruzar los brazos y decir,
a pensar como si nada estuviera sucediendo o pasando. Ahora, también no vamos a ser negativos o amarillistas pensando que todo lo que pasa está contra mí y le echamos tanta culpa al diablo que no tomo a veces yo responsabilidad. Amén. Estamos en una guerra, vamos a participar y vamos a asegurarnos que el evangelio progrese. Entre más el evangelio progresa, más almas son salvas. Número uno, el progreso del evangelio. Número dos, las pruebas del evangelio. ¿Cuáles son esas pruebas que trae la vida cristiana? Regresando a Filipenses 1:13, dice: de tal manera que mis prisiones. Las pruebas de las que Pablo está hablando son las prisiones en las que él está. Él está realmente en una prisión. ¿A cuántos de ustedes los han metido a la cárcel? No se la van a Bulmaro, pero ¿a cuántos de ustedes los han metido a la cárcel por causa de predicar el evangelio? No a muchos. No a muchos nos han metido a la cárcel. Allá en Vicente Guerrero, el hermano Javier, cuando predicaba, un día los iban a prender, les echaron gasolina a su compañero, que es de hecho su hermano, Esteban, le echaron gasolina y lo iban a prender. Y nada más que el cerillo no prendió. Eso hubiera sido una tremenda prueba, amén. Pero no a muchos de nosotros nos han metido a la cárcel por predicar el evangelio. No falta mucho para que eso suceda. En algunos lugares ya no uno puede predicar abiertamente contra el homosexualismo. Ya no puede predicar uno abiertamente contra o a favor de la disciplina para nuestros hijos. Ya uno ya no puede predicar abiertamente aún contra la suegra. Amén. Entonces estamos viviendo en los últimos días, pero hay que darnos cuenta de que hay pruebas por causa del evangelio. Va a haber pruebas por causa de predicar el evangelio. Y Pablo menciona aquí, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo dice: a pesar de estas pruebas, hay algunas consecuencias que estas pruebas traen. ¿Cuáles son las consecuencias? Las pruebas traen consecuencias. La prueba de nuestra fe, dice la Biblia, Santiago 1:3. Vean lo que dice Santiago 1:3. Ahí estamos cerquita. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hay cosas que trae como consecuencia una prueba. Vean 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. Pablo dice: esta prueba del evangelio no le está echando la culpa al diablo. El diablo nos ha metido y aquí estoy en la cárcel. Pero vamos, el diablo tiene muchas cosas, en muchos aspectos, mucha culpa. Pero Pablo se da cuenta que por causa del evangelio hay ciertas pruebas que van a venir a la vida de uno. Y Pablo dice: estoy aquí en prisión, pero hay un beneficio. Hay un provecho. Pero vean lo que dice 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay una consecuencia cuando somos probados. Produce paciencia, produce una alabanza, gloria y honra debe de producir hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: lo que ha producido el estar en prisiones es, versículo 13, Filipenses 1:13, es que en toda la cárcel, en todo el pretorio, gente ha escuchado de Cristo. Gente ha escuchado de Cristo. Y no solamente eso, pero dice en el versículo 14:
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ¿qué? Ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven a mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces vemos las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Pablo fue encarcelado. Pablo le dijeron: ya no hables más de Jesucristo. Pablo allá cuando lo encarcelaron ahí mismo en Filipos, no en esta misma ocasión, pero cuando en Hechos capítulo 16 nos habla de que Pablo lo encarcelan ahí en Filipos, están allá hasta el fondo, pero están cantando Pablo y Silas y alabando al Señor, pero hay pruebas, van a haber pruebas. Pero esa prueba puede producir paciencia, esa prueba puede producir más fe, esa prueba puede producir ciertas cosas. Y esto nos lleva al número 3, el provecho del evangelio. El provecho del evangelio. ¿Cuál es esto? Versículo 14 dice: los hermanos han cobrado ánimo. Entonces, cuando paso por alguna prueba, va a haber un provecho, va a haber algo, una consecuencia buena, favorable, y eso es que puede animar a muchos, como dice ahí, ha animado a muchos. En el versículo 14 dice, y luego dice: se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, no solamente ánimo, pero acción. Porque ahora se atreven mucho más a hablar. Antes no hablaban tanto, antes eran algo tímidos, antes no podían dar un folleto, antes no querían venir y reunirse y salir a ganar almas, antes no querían tener un estudio en su casa, antes no querían decirle al vecino: pues sí, voy a la iglesia, por eso traigo mi Biblia. Y no sé, no le vamos a gritar al vecino, amén. Pero a veces hay que agarrar valor. ¿Y qué será que lo que yo tengo que esperar que pase en la vida de otro para que traiga ánimo o para que traiga atrevimiento? Porque dice Pablo: ahora unos hasta se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo continúa con este provecho: hay quienes predican con buena voluntad. Ahora, si voy a salir a predicar el evangelio, a veces voy a salir arrastrando los pies, porque tengo que obedecer, voy a ir y voy a predicar el evangelio, pero es mejor que lo hagamos con una buena actitud. Amén, con una buena actitud. Entonces el provecho, ánimo, trae acción porque se atreven, una buena actitud, y trae amor. Vean lo que dice en el versículo 17: pero los otros por amor, predican por amor. Dicen: wow, no podemos creer que aquí está Pablo, lo han metido a la cárcel. Y Pablo, aún ahí en la cárcel, tiene un celo de predicar y se pone de pie allí con las cadenas, encadenado Pablo, una cadena de un lado, otra del otro, sus pies agarrados ahí en el cepo, y Pablo ahí predicando a Jesucristo. Yo me imagino que ellos se imaginaban a Pablo ahí en el pretorio, en la cárcel, Pablo con las cadenas. Escuchen, Cristo es mi Salvador, y yo perseguía a la iglesia, pero ahora Cristo viene y Él me ha salvado, y un día el fin se acerca, y el día del Señor viene, cuando Él con voz de mando, con voz de arcángel, se escuche una trompeta. Y Pablo ahí predicando, pero con todas esas cadenas, y los hermanos escuchando y diciendo: Pablo tiene amor, Pablo predica. Pensamos que lo hacía por conveniencia, alguien le daba dinero, pero un día que caiga a la cárcel entonces se va a callar. Pero cuando lo veían en la cárcel predicando y con ánimo y
Y entonces veían el amor de Pablo por las almas, por Jesús, por Dios, y eso trajo, dice ahí en el versículo 17, versículo 16, hay algunos que predican por contención, versículo 17, pero hay otros que predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay que predicar por amor, que la causa sea amor por las almas, sea amor por Dios. Todo lo que hagamos debería de ser porque nosotros amamos realmente a Cristo. No lo hacemos porque lo tengo que hacer. No le hacemos porque pienso ahí en mi locura que la salvación es a través de las obras y entonces tengo que hacerlo porque si no me pierdo de la salvación. No, lo hacemos por amor, porque Él me ha salvado. Yo puedo salir y predicar por amor. Pablo dice: recibisteis de gracia, dad de gracia. Recibiste de amor de parte de Dios, da por amor a otros. Entonces el provecho del evangelio. Y número 4, el pretexto del evangelio. ¿Cuál es el pretexto? Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Nos damos cuenta de que hay quienes predican el evangelio por pretexto. Hay quienes predican el evangelio por pretexto. Pero Pablo dice: está bien. Si los carismáticos quieren predicar el evangelio por pretexto, que lo hagan. Si los bíblicos quieren predicar el evangelio por pretexto, que lo hagan. Si los, no sé, ciertos grupos, ¿verdad?, que tienen una buena doctrina, pero su vida andan mal, sus convicciones andan mal, es una iglesia que anda en mundanalidad, pero predican por pretexto. Está bien que prediquen, pero dice ahí, hay otros que predican por verdad, que buscan la verdad, viven la verdad y predican la verdad. Es lo mejor que podemos hacer: buscar la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad. Pero Pablo finalmente dice: Cristo es anunciado. Si por pretexto o por verdad, como nosotros, Cristo es anunciado. Hay iglesias que predican el evangelio, no creen lo que nosotros creemos, no tienen las convicciones que nosotros creemos. Vienen y bailan, ¿verdad?, y tocan allá y hacen un montón de cosas, pero predican el evangelio. Nos vamos a enojar contra ellos. Pablo dice: está bien, me gozo que por pretexto o por verdad Cristo es anunciado, y en esto me gozo. Vamos a traer a los bookies y al final una oración, y hay gente que va a aceptar a Cristo. Qué bueno, ¿no?, que acepte a Cristo. Pero nosotros conocemos la verdad. ¿Por qué? Porque debemos de buscar la verdad, vivir la verdad y predicar la verdad. Pablo dice: por pretexto o por verdad. Y aquí hay algunas palabras. Predican por envidia. Vean lo que dice el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican por envidia. Nunca hay que predicar el evangelio por envidia. Nunca hay que decir: los carismáticos allá están y son 10,000, y no nos vamos a quedar así, vamos a salir para tener 10,000. Eso está mal, amén. No podemos predicar el evangelio porque estamos viendo una iglesia que está creciendo más que la nuestra, y predicar por envidia. Dice ahí: por contienda. No podemos predicar el evangelio peleándonos. Hay iglesias que quizás esta se dividió de esta,
y ahora a ver quién gana más. Y están peleando y peleando. No podemos predicar el evangelio por contienda. Apenas recibí una noticia de una iglesia, wow, se dividió y bueno, no son buenas las divisiones, amén. Pero no podemos pasarnos la vida pensando en los hermanos, tristes hermanos, se fueron a aquella iglesia y ahora vamos a echarle más ganas, pero estamos viviendo una vida contenciosa. No lo estamos haciendo por Dios, para Cristo. Estamos pensando ahí en una carrera, pero ya no es la carrera del evangelio, es una pelea con la otra iglesia. Dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no, es contra el diablo, Satanás, su caravana. Contra esa es la verdadera lucha. Entonces no podemos pasarnos peleándonos contra alguien más. Dice ahí después, versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Muy parecido ahí a las contiendas, por contención, peleándose. Versículo adelantito, 16, no sinceramente. En otras palabras, con hipocresía. No sinceramente, no predicando el evangelio tal como es, sinceramente, sino lleno de hipocresía, lleno de falsedad. Algunos me ha tocado, hablan ahí, un día vamos a adornar estas plantitas con una figura, ¿verdad? Para que sean mis ilustraciones, pero hablan ahí con alguien y ¿usted ama a Dios? Sí. Ok, ¿sabe que Dios lo ama? Sí. Ok, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te pedimos, amén. Usted va al cielo, ok. Y eso no es con sinceridad. Yo creo que es para alcanzar números y está mal. No podemos ganar ni a las plantas, amén, ni a la gente. Nada más así, no explicándoles bien el hermoso evangelio de Cristo. Y luego dice, predican para traer aflicción, versículo 16, por contención, no sinceramente. Luego dice, pensando añadir aflicción. Aún hermanos allá afuera ven a Pablo que está ahí en la cárcel. Ya ves, Pablo, te dije que no lo hicieras así. Nosotros lo vamos a hacer de una manera diferente para que no nos echen al bote, y vamos a predicar y tratando y siguiendo, continuando predicando el evangelio para hacerle merma a Pablo, para picarle a Pablo, para traer aflicción a Pablo. Y Pablo pensando, no es contra mí, porque yo no estaba contra ustedes, ¿por qué la traen contra mí? Yo estoy para predicar el evangelio. Nuestro predicar no es para sobresalir y decir, yo gané 20. Pablo les dijo, algunos dicen que Apolos y esto y aquello. Dios es, algunos vamos a sembrar, pero el crecimiento lo da Dios. Y Dios es el que da el crecimiento. Gracias que Dios usó a Apolos para que se sembrara la semilla. Gracias que Dios usó a Pablo para que se sembrara la semilla. Gracias que Dios usó aquella iglesia, y algunos no fueron salvos aquí en esta iglesia, pero el crecimiento lo está dando Dios. Y Pablo dice, no hay que predicar así, es el pretexto del evangelio. Lo peor que nosotros podemos usar es usar el evangelio por pretexto, y mi vida cristiana por pretexto, diciendo, ok, voy a vivir aquí por pretexto. Pero el problema de esto es que cuando algo pasa en mi vida, voy a dejar el evangelio porque lo estaba haciendo por pretexto. Va a venir una prueba, como le pasó a Pablo. Y si estamos viviendo la vida cristiana por pretexto, nos vamos a salir de la carrera bien rápido. A lo mejor me traía la abuelita. Teníamos una hermana que traía a su hijo,
a su nuera, a sus 2 nietos, y venían cada domingo. Se murió la abuelita. Se desapareció el hijo, la hija, los 2 nietos. ¿Quién sabe qué habrá sido de ellos? Porque venían por pretexto. ¿Predicaban el evangelio? Sí, a veces predicaban el evangelio, pero lo hacían por pretexto. Pero si lo hubieran hecho, no por pretexto, sino con verdad, diciendo: yo creo el evangelio, yo he sido salvo y lo voy a predicar. Si algo hubiera pasado, si muere la abuelita, aquí hubieran estado, amén. Pero vivían una vida por pretexto. ¿Cómo es su vida, hermano? ¿Está viviendo una vida por pretexto? ¿Viene a la iglesia por pretexto? Si mi esposa no viene, ya no vengo yo. O si el esposo ya no viene, ya no vengo yo. Y si los hijos ya no vienen, pues ya para qué vamos a la iglesia. Eso es por pretexto. Estamos nada más viviendo una vida cristiana falsa por pretexto. Ganamos almas, sí, pero es por puro pretexto. Tenía un tío que llegó un día a la casa allá en Iguala, Guerrero, y llegó y le dijo a mi papá, le dijo: hermano, ¿qué crees? Dice: en el camión de Cuernavaca a Iguala, me senté con una persona y me empezó a hacer preguntas de tu religión. Y yo le empecé a decir acerca de tu iglesia y empezó a hacer más preguntas. ¿Y qué crees? Le empecé a hablar de Cristo y lo gané. Dicen: papá, ¿lo ganaste? Sí, lo gané. Dice: va a ir a la iglesia el domingo, lo invité, le hablé y todo le hablé. Y le dice: pero tú ni eres salvo. Dice: lo sé, pero Dios me usa a mí también. Tengo un tío que no es salvo. Ha escuchado una y otra ocasión, y por pretexto ganó a un individuo y le dijo que creyera en Cristo porque Él murió y le puede salvar, y él ni es salvo. Imagínense, por pretexto. Hay algunos que no van a ir al cielo porque viven la vida cristiana por puro pretexto, no en verdad. Amén. Y bueno, ahí vamos a terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no vivir una vida cristiana por pretexto, porque no hay otra cosa, no hay en el momento algo mejor. Pero, Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana por verdad, por amor, con gozo, como dice Pablo. Y te pedimos, Señor, que el evangelio sea predicado y que progrese con pasos agigantados, por causa de que yo puedo beneficiar y me puedes usar para beneficiar la obra. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta tarde que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí. Yo quiero que Dios me use para el beneficio de la obra, no para tropiezo, sino para el beneficio de la obra. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. El piano va a empezar a tocar. Toma una decisión. Dígale: Señor, ayúdame a no vivir por pretexto, que vengo nada más porque me traen, que predico porque tengo que predicar, y predico para ganarle a otro porque tengo envidia, a otra iglesia, a otro hermano. No sé, que no vivamos y prediquemos por pretexto. Pablo dijo: wow, qué tremendo, estoy aquí en la cárcel, pero he animado a otros. Otros se han atrevido ahora que no predicaban, ahora están predicando. Y ese es el provecho. Que haya provecho, que por mi vida otros se animen más.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque Pablo, aún estando en la cárcel, podía ver resultados y gente animada y gente que predicaba más. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que a causa de nosotros el Evangelio progrese, a causa de nosotros podamos ver gente animada, gente salva, gente creyendo en ti. Ayúdanos, Señor, a no predicar el Evangelio por pretexto, pero ayúdanos a predicarlo porque realmente creemos, porque hemos creído en la verdad. Bendice, Señor, cada decisión. Ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.